Hoy le damos un cambio radical a este letrero de madera. Decóralo conmigo. Mira, qué bonito nos queda. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos este cartel de madera de 30×15. Vamos a darle una nueva vidilla de manera muy sencilla. Primero, lijar bien la madera, todas las partes, incluso la parte de atrás, que dejaremos tal cual, sin pintar. Después, gesso un par de manos o pintura tiza de color blanco. Y en cuanto seque, empezamos con la primera técnica. Pinto ahora de este bonito gris perla. Vamos a hacer un decapado, que siempre queda muy bien sobre la madera. El siguiente paso es pasar restos de una vela o cera por aquellos sitios en los que queramos que después salte la pintura. Como yo quiero fabricar un fondo particular, lo voy a hacer por toda la superficie y después con un pincel limpio retiro esos cachitos de cera que queden por ahí rezagados. Pintura blanca ahora para cubrir este fondo encerado y lo dejamos secar muy bien. Llega el momento de darlo todo con la lija, tratando de que asome ese bonito y elegante gris perla con el que pintamos antes. Nos quedará un fondo híbrido de lo más chulo, sobre el que trabajaremos con decoupage. ¡Al lío! He elegido unos motivos de un papel de arroz muy bonito de nuestros amigos de IT de Colección. Lo encontraréis en su web en dos tamaños distintos. En tamaño A4 dentro de esta colección tan bonita, Winter Love Story, y en formato A3. ¡Qué diseño tan elegante! Recorto en silueta estas bonitas flores, que en principio divido en dos porque las musas querían inventar otra cosa, pero bueno, ahora las uno. Medium para decoupage en mi base decapada tan particular y le añado la bonita imagen. Al ser superficie lisa, el papel se adapta de 10. Además, ya sabes que al trabajar con papel de arroz, todo son ventajas. Nos permite levantarlo si fuese necesario y volverlo a pegar sin ningún tipo de problema. Y con el mismo medium, o si tú no tienes, puedes poner cola blanca rebajada con agua, que te sirve igual. Daremos unas pasadas desde dentro hacia afuera de la imagen, protegiéndola. Me había venido arriba, marcando el contorno de esta belleza de imagen con pintura blanca, pero para que luzca un poco más, lo hago ahora también con el elegante tono de pintura acrílica organza. Bajo el título del vídeo te dejo el enlace a la web de IT de Colección y a este bellísimo papel de arroz en los dos formatos que te muestro en el vídeo.
Tras 2 técnicas y detalles de pintura, me busco una asa molona que le pegue al conjunto para poder colgarlo y me guardo la cuerda de yute que traía para otro día, que ya sabes que las musas son muy fan de estos materiales. Una cuerda de macramé me sirve de asa, anudándola por detrás de mi cartel. ¿Qué te parece la idea de hoy? Si te está gustando la manualidad y aún no estás suscrito al canal, te invito a que me sigas, te suscribas y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. Y ahora un par de decoraciones, empezando por estas letrillas de madera con las que he formado la palabra home, grandes clásicos para casa, hecho a mano del tono organza, para aportarle esa elegancia y conjuntar así el trabajo pintándolas. Con cola blanca las pego en la parte superior del cartel, así, separaditas. Mira qué bonito le queda. Y me busco unos ganchitos, 3 tiradores de metal para convertir este cartelito de madera en un cuelgatodo, para las llaves, para nuestros accesorios, la mascarilla, lo que surja. De nuevo con cola blanca coloco este trío separadito en la parte baja. Es súper importante siempre proteger los trabajos. Esta vez lo voy a hacer con este barniz acrílico mate en spray en lugar ventilado fuera de cámara. Y así de sencillo y elegante nos queda nuestro letrero de madera. Regálame un dedito arriba si te ha gustado este tutorial. Si puedes, compártelo, que mucho me ayudarás. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.